Bienvenidos a Bea Kids. Feliz inicio de nuevo mes, el segundo mes del año. Qué emoción nos da otra vez estar otro domingo más con ustedes y iniciar el mes juntos. Pero bueno, niños, vamos directo a la clase, directo a lo que venimos a aprender de la palabra. Pero a la cuenta de 3, quiero que griten súper fuerte. Todos vamos a gritar muy fuerte. 1, 2, 3. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo estamos en este domingo? Nosotros estamos súper felices de estar un domingo más aquí contigo, acompañándote, aprendiendo más de la palabra de Dios. Estamos bien contentos porque ya iniciamos otro mes de este 2023, ya iniciamos febrero. En este mes acuérdate que le dedicamos ese tiempo, pues en todos dedicamos ese tiempo al amor y a la amistad, ¿verdad que sí? Al amor y a la amistad, a ese amigo querido, buscar algo especial para darle, a lo mejor una atención, una tarjeta, algún chocolate, algún dulce, algo especial, algo que le haga sentir especial, que esa persona es especial para ti. No solamente un amigo, puede ser tu familia también, tu abuelito, tu abuelita, alguien al que tú le dediques ese tiempo. Así que es muy bonito tener un tiempo para pasar con los demás, ¿verdad que sí? Es que en este mes vamos a estar viendo una historia de amor, ¿por qué no? Sí, de amor hacia un personaje, y este personaje lo conocemos, ya lo hemos visto en anteriores ocasiones, y hoy vamos a hablar, y en este tiempo vamos a hablar de José. Cómo José, este joven, pasa tantas cosas en su vida y cómo vamos a ver cómo Dios le ama, y Dios tenía un plan particular para él, específico, lleno de retos, lleno de cosas difíciles que tuvo que soportar, pero el amor de Dios estuvo con José, el cuidado de Dios estuvo con José desde un principio. Así que hoy vamos a hablar sobre este personaje, José, pero hoy vamos a titular esta lección Los hermanos celosos de José. Así que sí vamos a hablar del amor, pero vamos a hablar desde el sentimiento de los celos. ¿Sabes qué son los celos? Los celos son un sentimiento, una emoción que nos da cuando una persona a la cual queremos, amamos, esa persona dedica el tiempo a otros o dedica más tiempo, o nosotros sentimos que eso es lo que hace. No necesariamente lo hace, sino que nosotros ponemos esa emoción en nosotros, los celos, y esa emoción no es una emoción positiva. No es una emoción que nos genera paz ni alegría, sino que nos genera enojo, angustia, ansiedad, envidia, y todas esas emociones no son buenas, ¿verdad que no? No son buenas para nosotros, quien las vive, porque nosotros podemos decir, ay, no importa, a veces, hay que tener celos porque es algo bonito. No es una emoción bonita, es una emoción que nos causa un poquito de tristeza a veces también, porque sentimos y queremos que toda la atención esté puesta en nosotros. Así que te voy a decir que si esa emoción la dejamos pasar y dejamos que se quede allí en nuestro corazón y en nuestra mente, lo que va a ocasionar es que se va a convertir en un pecado, porque lo vamos a estar construyendo en nuestro corazón y lo vamos a estar teniendo ahí. Cuando nosotros queremos que la atención sea hacia nosotros, entonces no estamos obedeciendo la palabra de Dios, que dice que Él es el que tiene el primer lugar en todo. Así que hoy vamos a hablar de esos celos, hasta dónde llevan los celos, ¿sabes? Porque podemos decir, bueno, yo tengo tantitos celos, no muchos y no siempre.
Pero fíjate que estos hermanos hicieron algo muy, pero muy grave y lo llevaron y cambiaron la historia. Estos hermanos celosos cambiaron la historia de una nación. Y vamos a ver más adelante por qué. Pero verdaderamente al final de todo esto vamos a ver que todo esto era un plan que Dios tenía para ese pueblo, pero para José también. Así que vamos a ver ahí en la palabra de Dios. Fíjate que vamos a leer en Génesis en el capítulo 37 y vamos a leer del versículo 3 al 28 y vamos a ver qué dice esta historia. ¿Estás listo ya con tu Biblia? Vámonos corriendo a leer esta historia en Génesis 37 y versículo 3. Acuérdate que el versículo es el pequeñito. Dice el número pequeño: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Voy a dejar este espacio y después vamos a seguir leyendo por cuestión de tiempo, pero en casita tú puedes leer toda la historia completita. Así que vamos a leer allí en el último versículo, en el capítulo, versículo 28 dice, 26, entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Así que esa fue la solución que le dieron a sus celos. La solución que los hermanos de José le dieron a sus celos, ¿sabes qué? Que ellos dijeron: ay, nos da tanto coraje que José sea el favorito de mi papá. Así que déjame decirte que los hermanos de José, pues antes en la palabra de Dios, en ese tiempo, los varones tenían otras mujeres, entonces ellos venían de otras mamás. Entonces estos hermanos que eran muy mayores, mucho mayores que José, tenían celos de él. El papá no quería decir que no amaba a sus hijos, sino como lo tuvo, dice la palabra de Dios, que a José lo tuvo en su vejez, entonces por eso le amaba, porque era quien estaba ahí con él. Entonces, y José tenía un carácter muy especial. Así que los hermanos, celosos de José, sobre todo por lo que había soñado, dijeron: vamos a matarle, vamos a matarle, o le vamos a tirar en un pozo y vamos a rasgar su túnica que tanto amaba, porque antes era muy caro hacer una túnica de colores, y entonces la mancharon de sangre de un animal y se la entregaron al papá. Fíjate todo lo que ellos pensaron, el daño y la tristeza que le causaron a su propio padre. No solamente pensaron en hacerle daño a José,
No solamente eso, sino que lo vendieron y tuvieron dinero por esa venta. Lo vendieron como esclavo a los ismaelitas que en ese entonces iban pasando por ahí. Lo venden y lo venden como esclavo y ya no saben más de él nunca más. Él va a dar a Egipto y ahí es donde Dios empieza a trabajar con José. ¿Tú te imaginas la situación de José? ¿Te imaginas la tristeza de José al ver que sus hermanos lo vendieron? Yo me imagino que no solamente hubo eso, sino ha de haber habido alguna petición por parte de José, quizá decirle, no lo hagas, no me vendas, ¿yo qué hice? ¿Qué te hice? Y yo creo que José sí estuvo un tiempo triste y pasó tiempo triste donde sintió que estaba totalmente abandonado. Y sus hermanos, todo el daño que le hicieron a su padre, porque el padre tuvo gran tristeza, porque le dijeron que había José muerto por un animal, que un animal lo había matado. No solamente tuvieron celos, sino que la consecuencia de ese sentimiento que dejaron que creciera se convirtió en una idea muy mala y empezaron a hacer cosas malas. Y no solamente hicieron que no lo mataron, sino lo vendieron, sino que tuvieron que mentir y después causaron más tristeza y daño a su padre. Fíjate todas las consecuencias que ocasiona una emoción no positiva, una emoción que tienes ahí y que permites que eso vaya y crezca más. Dios en su palabra nos dice, está bien, yo así te creé y te hice con muchas emociones y es normal que las sintamos. Lo que no es que lo convirtamos en pecado, haciendo cosas malas y haciendo cosas que dañen a las demás personas. Los hermanos celosos de José, más adelante vamos a ver cuál fue la consecuencia de que ellos estuvieran así. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con José? A veces en nuestras vidas, aunque estás pequeño, te pasan cosas difíciles y que no las puedes entender, porque a veces hay personas que están en la escuela, quizá hay personas que no te quieren o que tienen sentimientos negativos hacia ti, o estás sufriendo algo así. Déjame decirte que José también pasó por eso. Y sin embargo, Dios tenía un plan. Recuerda siempre, Dios te ama. Dios está viéndote. Dios te contempla. Y lo que más quiere es que tú te acerques a Él y en oración le pidas a Dios que Él te guarde y te cuide. Así que hoy aprendemos que Dios tiene un propósito en todas las cosas que nos suceden. A veces hay cosas negativas que nos van a enseñar a poder amar a los demás, a poder querernos a nosotros mismos, aprender a respetar, aprender a ser mejor y a pensar mejor en el otro, aprender sobre nuestras emociones que a veces no son buenas y que eso nos lleva a algo que a Dios no le agrada, que es el pecado. Acuérdate que vimos la serie pasada que el pecado, ¿qué es lo que pasa? Nos separa de Dios, nos mantiene lejos de Dios, y que Jesús vino a ser ese puente que cuando nosotros pedimos que Jesús esté en nuestras vidas, es el puente que nos acerca a nuestro Dios. Vamos a ver el versículo de este domingo. Y se encuentra ahí en Proverbios 28-25 y dice, el que es ambicioso provoca peleas, pero el que confía en el Señor prosperará. Proverbios 28-25. Nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga. Bailan alegres al despertar.
días, bienvenidos a un domingo más aquí conmigo. Espero que hayan tenido un enero muy productivo, que ya que regresamos a clases, ya todo empieza otra vez a tomar normalidad. Y en este mes vamos a estar viendo una historia que seguramente ustedes ya conocen súper bien, la historia de José el Soñador. Sabemos que hay películas, sabemos que esa historia la hemos contado muchas veces, es una de mis favoritas, espero que también sea la tuya. Y hoy te voy a enseñar unos datos curiosos, históricos, sobre toda la historia de José. Sabemos que José era el hijo menor de varios hermanos, que también lo vendieron, que después de eso tuvo una vida muy difícil. Era también el sirviente del faraón, que después él soñaba cosas, interpretaba los sueños, todo. Sabemos como la parte bíblica, pero también es muy interesante ver la parte histórica y poder comparar las dos historias para así poder llegar a la conclusión de muchas cosas que dice en la Biblia que a veces nosotros no entendemos, como cuando José es vendido por sus hermanos. Aquí sabemos que los hermanos lo metieron a un pozo, con engaños lo llevaron, se pusieron celosos de él y después de eso lo vendieron a unos comerciantes. Bueno, te voy a contar del comercio en Egipto. Gracias al río Nilo, Egipto era una zona muy fértil. Esto quiere decir que se daba muy bien la agricultura y la ganadería. Tal vez tú podrás decir, ¿cómo antes en Egipto, donde hay desierto, donde hay arena? Pues sí, antes el río Nilo era demasiado grande, cruzaba casi todo el país y ahí era prácticamente Egipto autosuficiente. O sea, que era uno de los países más ricos del mundo en esa época. A lo largo del tiempo y conforme fue aumentando la población, aumentaron también el comercio a larga distancia. Lo principal que exportaban era cerámica, lino, papiro y pescado seco. Obviamente todo esto gracias al río. A cambio importaban varios productos como aceite de oliva, plata y caballos, madera de cedro, todo dependiendo de con quiénes estaban ellos comercializando. También, fíjate que todo esto lo llevaban mediante barcos y caravanas. Sí, así es. Entonces, pon mucha atención porque el río Nilo era una parte muy importantísima en Egipto. Por ahí se sacaba las cosas que comercializaban y aparte era un medio para llegar a otros países. ¿Por qué? Porque se iban mediante barcos y caravanas. Gran parte del comercio se realizaban en barcos que navegaban y transportaban las mercancías por el Nilo, por el mar Mediterráneo y por el mar Rojo. En el intercambio comercial con otros países al lado, utilizaban caravanas que recorrían el país de norte a sur. O sea, en todo Egipto se comercializaba, tanto fuera como fuera de Egipto. Y también ellos utilizaban tipos de monedas o tipos de cambios diferentes. Por ejemplo, también la agricultura era parte de su gran economía y de su comercio, por todo esto que ya te dije del río, que era una parte muy importantísima. Entonces, si te acuerdas que en la Biblia, por ejemplo, a Moisés lo pusieron en una cestita en el río Nilo. Entonces, aquí estamos viendo cómo a José lo estaban comercializando. Imagínate un mercado enorme con barcos, con caravanas, donde estaban vendiendo a un niño para dárselo ya y olvidarse de él. Todo esto era lo que se comercializaba y lo que se transportaba, todo esto por el Mediterráneo. Pero en una vista así como a lo grande, había unas monedas egipcias, que todas estas las buscaron o las encontraron, dentro de unas excavaciones. Y estas monedas pertenecían a diferentes dinastías o a diferentes faraones, a diferentes reinados. Cada una, así como nosotros aquí en México. Si te fijas, nosotros tenemos siempre como la misma moneda. Por atrás tiene un águila devorando una serpiente y por
el frente tiene el valor de la moneda. Eso también, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene a los presidentes y por enfrente el valor de la moneda. Bueno, acá eran un poco parecidas. Eran emitidas bajo el poder romano y algunas que otras eran bizantinas. Las primeras monedas acuñadas en Egipto son a finales del periodo de la dominación persa. Esto quiere decir que no era como una moneda propia, o sea que ellos fueron como trayendo de algunos otros países cercanos ese tipo de intercambio que ahora se usaba con moneda. Sabemos que en las civilizaciones antiguas su comercio era a base de especie. Esto quiere decir, yo te doy 2 pescados, tú me das un metro de lino. Y entonces así es como comercializaban. Pero empezaron a adoptar eso de la moneda de otras diferentes culturas. Ya dependiendo de la era en que se vivía, era cuando estaban reflejadas en las monedas, como en todos los demás países. Pero eran muy simples, estas solamente tenían como algunos garabatos y no tenían el valor, solamente se guiaban por esos garabatos o por esos símbolos que era lo que le daba el valor. Y muchas de ellas también eran de oro y de plata. La mayoría eran de oro y todo eso siempre era a que se enfocaran en jeroglíficos, que por ejemplo un caballo, que era lo que adoraban los egipcios, o eran por ejemplo algunas espigas, que significaba como la ganadería. Eran puntos importantes de todo su comercio. Y estas monedas se llamaban estatera. Y les digo, casi siempre eran de oro, pero conforme iba avanzando el tiempo y la civilización, iban cambiando como el material. Y pues bueno, así es como antes se comercializaba en Egipto. Ahora te puedes dar una idea de por qué Egipto antes era un país muy poderoso, muy rico, y por qué como tenía tantos esclavos, porque necesitaban mantener toda esa ganadería, todo ese comercio, y ahora te das cuenta de por qué lo vendieron a José, a los egipcios, porque también necesitaban mano de obra barata. Y pues bueno, espero que te haya gustado toda esta mini clase. Te veo la siguiente semana. Adiós. ¡Hey niños! ¿Cómo están? Yo soy Sam. Y yo soy Dave. Y bienvenidos nuevamente a Veo, Juego y Aprendo, en donde vemos cosas raras, fuera de lo común. Niños, vean aquí nada más. Uy, uy, uy. Tenemos un par de cosas nada más para que vean y puedan ver, que pueden ver, que la ciencia y los términos o los fenómenos que Dios ha puesto inclusive en su palabra y que se demuestran en todo aquí, lo podemos demostrar con la ciencia. Sí, Veamos. todo lo que dice la palabra lo podemos aplicar a nuestras vidas en absolutamente todo. Así de maravillosa es su palabra. Así El día es. de hoy vamos a hablar sobre la gravedad. Ok, nosotros ya sabemos que la gravedad es aquella fuerza. Es cuando un problema es muy fuerte, ¿no? Que dicen es muy grave. No, eso es eso es explicar, eso es un adjetivo. Ok. Entonces, ¿qué es la gravedad? La gravedad es aquella fuerza que nos atrae al centro de la Tierra. Wow. La Tierra tiene su propia fuerza de gravedad, así como la Luna. La Luna donde la gente puede ir flotando, pero caminando. Ajá. ¿Qué evita que los astronautas salten de la Luna y no se vayan hasta el espacio? Es la gravedad de la Luna. Así, cada planeta tiene su centro de gravedad. Así es. En nuestro planeta, esa aceleración de gravedad es de 9.8 metros por segundo sobre al segundo cuadrado. cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que queremos probar con eso? Que la gravedad se encarga de todo. Puede hacer muchísimo caos, así como puede mantener mucho orden. Uno Así puede es. caerse, o los aviones pueden caer para abajo, pero también pueden volar. De hecho, muchas cosas funcionan gracias a la gravedad, pero Así muchas es. otras cosas se dificultan con ella. Así Vamos a probarlo con esta botella, la cual intentemos ver por aquí, que tiene unos cuantos agujeros. Tiene específicamente 4 agujeros. Así ¿ok? es. Tenemos aquí agua en Ujú. nuestro recibo, Reserva. nuestra reserva de agua para experimentos, la cual es totalmente fácil de usar. Reutilizable. Ajá. Así es. Y como ven, lo voy a llenar, pero va a empezar a salir pues agua por esos hoyos. Se está saliendo, levántalo más.
miren nada más, los agujeros están soltando toda el agua. Quiere decir que va a llegar un punto en el que Dave ya no tiene que llenarlo. Mira, Dave, deja de llenar. Y el agua se va a seguir saliendo. ¿Qué es lo que... hasta que llegue obviamente al punto en el que baje de los agujeros, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos demostrar con esto? Queremos demostrar que la gravedad, así como en este caso que el bote está estático, se empieza a salir y causa un desastre si nosotros tomamos la botella con todo y agua y la dejamos caer desde cierta distancia. La gravedad va a hacer lo opuesto con el agua, es decir, que por el mismo peso la botella cae y el agua sube. Significa que el agua no saldrá, ¿verdad? Exacto. Vamos a probarlo, basta de teorías, basta de todo, vamos a ir con la Vamos a ciencia. probarlo. Quitamos la tapa y lo tenemos todo grabado. Vamos a verlo en cámara lenta. Ahí lo podemos ver. Vean cómo los agujeros dejan de soltar el agua. Parece casi instantáneo por el efecto de la gravedad. Cabe aclarar que entre más alto, más es el efecto visible, ¿verdad? Pero ya no pudimos llevar a Dave más alto porque llegó al techo del segundo piso, literal. Eso fue todo de nuestra parte, los queremos mucho, nos vemos a la próxima en Veo, Juego y Aprendo. ¡Adiós! Ya hemos llegado al final de esta transmisión. ¿Qué tal les pareció? Quiero que me pongan en los comentarios cuál fue el experimento que vimos con Samuel y David. Voy a estarlos leyendo. Pero antes de irnos, vamos a orar y vamos a juntar nuestras manitas y vamos a cerrar nuestros ojitos. Dios, gracias por permitirnos estar aquí, por permitirnos conectarnos y aprender un poquito más de tu palabra. Te pedimos por esta semana que viene que nos cuides y nos llenes de salud a mí y a toda mi familia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, niños, es todo por el día de hoy. Nos vemos el siguiente domingo en Dea Kids. Nuevas fuerzas tendrán, como la águila.